Sé que has leído, y sobre todo en este tiempo de desierto, acerca de la visión que tuvo Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos, la cual nos deja de enseñanza que la verdadera restauración empieza en el interior y que la obediencia a Dios desafía toda lógica humana. Dios llamó a Ezequiel con una gran responsabilidad. El proceso que vio y vivió en ese valle, con esos huesos secos, no fue instantáneo, fue una transformación gradual, meticulosa y ordenada, y fue a través de la palabra de Dios. Ezequiel tuvo que profetizar antes de ver el milagro, no habiendo garantías visibles de que algo nuevo iba a suceder. Pero resulta que su fe y su obediencia precedieron el milagro. En la Biblia, los valles, los desiertos representan pruebas y procesos de transformación. Y allí también te muestra que Dios usa aquello que parece muerto e inútil para crear algo extraordinario. Con esta visión podemos entender el orden divino, cómo trabaja Dios. Cada elemento en su orden apropiado. No se desesperará, no lo hará de manera errada o desordenada. No pondrá la piel antes de los músculos o los músculos antes de los huesos. Vemos que todo lleva un orden divino. Y esto se refleja en la promesa que encontramos en el libro de Ezequiel 37:12. Primero, liberación, luego el retorno y luego el establecimiento. ¿Qué le mostraría Dios al pueblo? Que él podía efectivamente formar un ejército a partir de huesos secos, que su poder creativo, su poder sobrenatural no solo lograría la reconstrucción física, porque eso solo era parte del proceso, ya que lo más grande que él mostraría era el soplo del Espíritu Santo creando vida. Así que por más impresionante que sea la transformación externa, sin el Espíritu de Dios será incompleta. Aquí en este proceso vemos que Dios obra por fases. Primera fase, el ruido. Ezequiel 37:7 nos enseña que ese estruendo era el sonido del orden emergiendo del caos. Así como en la creación del mundo, el Señor del caos y a través de su palabra ordenó lo disperso y separó lo que no debía estar junto, ordenando cada cosa en su lugar. Ese ruido era la unión de lo disperso y sin vida. No fue aleatorio, cada hueso encontrando su contraparte, cada uno encajando a la perfección. Cada uno se alineaba a la voz de Dios, a su orden, simbolizando que Dios podía restaurar familias separadas, demostrando su atención a los detalles y su poder para reconstruir relaciones rotas y formar un ejército indestructible. Alabado sea Dios. Segunda fase. La segunda fase es la creación de tendones y músculos. Ezequiel 37 del 6 al 8. Esta fase simboliza la fuerza y la capacidad del movimiento, pero también el poder y el propósito. Nos enseña que no solo basta con estar juntos, necesitan estar unidos con propósito y con fuerza. Esta fase hace relación con la promesa en Joel 2:25, y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Bendito Dios. Esto nos recuerda que la restauración de Dios no es superficial, reconstruye, refuerza y revitaliza cada aspecto de lo perdido o destruido. Tercera fase, la piel, Ezequiel 37:8.
Su formación representaba la conclusión de la restauración física, pero también la protección. Vemos que cada capa del cuerpo humano se formaba en armonía y secuencia perfecta, entendiendo que esto es un principio del trabajo de restauración del Señor, construyendo de adentro hacia afuera. Sin embargo, aunque ya había forma, no había vida. Y esto es una metáfora de lo que pasa en nuestra vida espiritual. Sin el Espíritu seguimos muertos, aunque por fuera todo se vea normal o perfectamente formado. Dios comienza con cimientos espirituales y entonces avanza hasta la restauración completa. Es por esto que no debería simplemente esperar que el cónyuge en pecado regrese y ya, sin antes orar para que tenga una convicción de pecado, temor de Dios. Esto es crucial. Esto es parte del proceso de restauración. Pero tenemos también una cuarta fase y es el aliento de vida. Ezequiel 37:9. Y vemos que donde antes solo había silencio, ahora el sonido de la respiración salía a flote. Y este aliento de vida no solo es para sanar o restaurar, sino para crear de la nada vida. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Señores, aquí el Señor enseña otro principio fundamental en su obra, la paciencia divina. La importancia de la paciencia en el proceso, porque la verdadera restauración lleva tiempo. Dios podía hacerlo de una vez, pero eligió hacerlo por etapas, porque cada etapa tenía un propósito, un tiempo y una lección específica para un pueblo impaciente aún el día de hoy. Por eso lo vemos también con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dios no los llevó directamente a la tierra de la promesa. Dios les hizo pasar un largo proceso en el desierto para aprender, entre otras, paciencia. Eso también lo aprendió Habacuc. Y aquí quedó grabado en la Biblia para ti y para mí. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. El valle era un lugar de muerte y desolación, símbolo de derrota, pero luego fue transformado en lo que Dios puede hacer con las ruinas, ahora símbolo de vida y de poder. El libro de Isaías 61 dice: reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Santo. Para testimonio. Antes de esta última fase, eran cuerpos anatómicamente perfectos, pero solo eran cuerpos inertes. Faltaba renovación espiritual. Era la imagen poderosa de cómo la perfección externa sin el soplo del Espíritu Santo es insuficiente. Ezequiel 37:9 nos enseña que era una nueva creación, no solo una resurrección. Ezequiel obedeció y llamó al Espíritu para que soplara aliento en estos cuerpos tal como lo mandó el Señor. Y el Espíritu entró en ellos y se pusieron de pie. Ezequiel 37:10. ¿Qué simboliza esto? El que se hayan puesto en pie. Pues una dignidad restaurada y un propósito renovado. Ya no eran solo huesos esparcidos por el suelo, ahora estaban en pie, erguidos y dispuestos, como la restauración del matrimonio. Guerreros listos para la batalla, los dos de pie luchando por la restauración de la familia. Y así pasar de derrota a victoria, de vergüenza a gloria y de muerte a vida. Y esto es lo que derrama el Espíritu Santo y es lo que necesita ese ser humano que está muerto en delitos y pecados. Soplo divino para vivir y renovación espiritual que solo Dios puede proporcionar. Pero una enseñanza más nos deja esta visión. Y es que
Esto ocurría en un lugar público, era un valle abierto. Así, señores, así era la restauración que Dios había prometido al pueblo de Israel, por lo cual sería un testimonio público de su poder para las naciones. Ezequiel 37:28. Y así será tu restauración, santo. Este pasaje bíblico nos muestra cómo Dios trabaja en situaciones que parecen irrescatables. Por eso yo te aconsejo, no trates de entender a Dios, solo obedece y deja que te sorprenda. Esta visión también nos enseña cómo Dios trabaja en nuestra vida. Primero, arma la estructura, que son los fundamentos de la fe, los principios del reino, luego las conexiones o relaciones y luego los propósitos renovados y al final la identidad, que es la protección, la seguridad de saber quiénes somos en Cristo. Te dejo con estos recordatorios. Y esto, ojo, es para quien lo cree, porque los milagros son para quienes creen en el que hace los milagros. Primero, no hay situación tan muerta que Dios no pueda darle vida. Segundo, Dios no hace restauraciones improvisadas. Tercero, no hay situación que esté más allá del poder restaurador de Dios y de su alcance divino. Cuarto, Dios puede convertir una derrota en una victoria extraordinaria. Quinto, este proceso revela la naturaleza de la fe y de la obediencia. Hebreos 1:11. Sexto, la verdadera transformación es siempre una obra del Espíritu. Podemos tener todo externamente en orden, todo correcto, aparentemente, pero sin el soplo del Espíritu Santo permanecemos muertos espiritualmente. Esto también nos enseña sobre la esperanza, y no la esperanza basada en circunstancias y posibilidades humanas, sino en el poder de Dios, ese que crea vida de las situaciones más improbables. Ese mismo Dios continúa transformando vidas, restaurando hogares. Dios usó a Ezequiel como ejemplo y hoy testimonio. Dios te quiere usar a ti para dar vida a tu valle. El Señor te bendiga.